China, en la ciudad de Wuhan, a finales del 2019. Se ha descrito que los adultos que tienen comorbilidades o patologías de base tienen mayor riesgo de enfermedad, de desarrollar una enfermedad grave y posteriormente la muerte. Pero a diferencia de la otra población, que son las mujeres embarazadas y los fetos, todavía cómo va evolucionando la infección en este tipo de pacientes sigue en estudio. Los virus respiratorios como el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, se pueden transmitir por vías respiratorias sobre todo, pero no está descrito. Se han mencionado algunos casos aislados, pero no se considera la vía principal de transmisión de forma vertical. ¿Eso qué significa? Que no está descrito la transmisión del SARS-CoV o virus del COVID-2 a través de la placenta, de la sangre o de la leche materna. Eso está en menos, considerado, según las últimas publicaciones, en menos del 0,5% de los casos. 0,05% de los casos, mejor dicho, lo cual es considerado un porcentaje muy mínimo que no se considera como una vía de transmisión principal. Siguiente, por favor. Continuando, entonces acá vemos un poco de lo que es la fisiopatología del SARS-CoV. Entonces, el ingreso del virus, al momento que el virus ingresa al organismo, generalmente, por habíamos mencionado, este tipo de ARN viral, necesita de un huésped. Es decir, los virus sabemos que son partículas que no son independientes, que generalmente tienen un tipo de vida parásita, es decir, que necesitan de otras células para sobrevivir, para multiplicarse y diseminarse. En este caso específico, el virus del SARS-CoV-2 o productor del COVID-19 requiere de células específicas que expresen un cierto tipo de receptor denominado AC2. Generalmente ingresa por las vías respiratorias, afecta de principio a las células que se encuentran en ese sistema, en ese aparato, en el aparato respiratorio. Y de ahí se van diseminando al resto de los sistemas y aparatos. Habíamos mencionado por la desafinidad principalmente, que se manifiesta con mayor intensidad, sobre todo en los adultos y en los pacientes con comorbilidades. Se va a diseminar de ahí, como habíamos mencionado, principalmente al aparato respiratorio, luego también puede llegar a través de la circulación sanguínea a otros órganos, como el corazón, el riñón, el sistema gastrointestinal, sobre todo a la parte hepática, el sistema renal, y a partir de ahí continuar con su ciclo de multiplicación celular, produciendo una respuesta sistémica inflamatoria generalizada, que si el organismo en sí, es decir, la persona afectada, no logra controlar de forma interna, entonces si tiene alguna comorbilidad de base, entonces esto puede desencadenar una respuesta autoinmune inflamatoria, es decir, la propia inflamación que genera nuestro sistema inmune va a destruir nuestras propias células y lo cual puede predisponer a la muerte. La diferencia principal, esto quiero que se acuerden bien, entre la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune del adulto con el recién nacido va a ser variable. ¿En qué sentido? Anatómica y fisiológicamente, sobre todo fisiológicamente, el recién nacido neonato, menor de 28 días, tiene su sistema inmune todavía en proceso de maduración, es decir, en vías de desarrollo. Cuanto más pequeño es el recién nacido, en este caso, en algún caso, mejor dicho, un recién nacido prematuro, entonces su sistema inmune es inmaduro, por lo tanto, no es capaz de reconocer células extrañas, en este caso los virus, el virus del SARS-CoV-2, y desencadenar una respuesta inflamatoria efectiva, lo cual significa que la respuesta inflamatoria va a ser disminuida, por lo tanto, generalmente la mayoría de los pacientes, en más del 90% de los casos de los recién nacidos que no tengan patología de base, van a desarrollar síntomas leves o en realidad van a pasar asintomáticos. Esa es la ventaja que ofrece el sistema inmune en vías de desarrollo que no está completamente desarrollado del neonato. Es su sistema de protección innato, se podría decir, frente a esta enfermedad. Siguiente, por favor.
En cuanto a la epidemiología, mencionar que el periodo de incubación en los neonatos es variable. Está descrito, de acuerdo a la revisión de los últimos artículos, desde los 2 hasta los 25 días. Esto demostrado por los resultados de las pruebas del PCR, RT-COVID, que es el único método diagnóstico para hacer el diagnóstico del COVID en los recién nacidos. En la población general tenemos un promedio, ¿no?, de 7 a 14 días. Habíamos mencionado que la infección en neonatos es generalmente asintomática por el hecho anterior de que fisiológicamente el sistema inmune no produce la misma respuesta inflamatoria ni de autolesión que se produce en el adulto. Un 83% de las infecciones del recién nacido se originan dentro de su propio núcleo familiar, es decir, cuando los recién nacidos tienen contacto con familiares cercanos, principalmente la madre, el padre o el cuidador cercano. En segundo lugar, estaría el personal de salud, cerca de un 7%. Es por eso que es importante que tanto los cuidadores como el personal de salud, sobre todo en esta época de pandemia, ante cualquier sospecha de ser portador del COVID, deban usar los EPPs adecuados para evitar la transmisión horizontal, principalmente por la transmisión respiratoria, por las gotitas de flujo o la transmisión de contacto, es decir, por contaminación directa. Un 23% de los neonatos con diagnóstico confirmado pueden presentar enfermedades adicionales, como por ejemplo, habíamos mencionado en los prematuros, como además de tener el sistema inmune inmaduro, también tienen los otros sistemas inmaduros, la parte pulmonar, la parte cardíaca, la parte gastrointestinal, por lo cual son pacientes que tienen patologías de base y en los cuales el SARS-CoV-2, la evolución de la infección por el SARS-CoV-2 como COVID-19 es inespecífica. Puede ser asintomático en principio, pero en algunos casos y las otras patologías de base como una membrana hialina, una sepsis, complican al paciente, entonces el SARS-CoV-2, el COVID-19, puede incrementar la morbimortalidad en este tipo de pacientes. Pacientes cardiópatas también en algún caso, pacientes portadores de alguna malformación congénita, etc. Siguiente, por favor. Vamos a revisar muy bien lo que es el caso, las definiciones de los tipos de pacientes. Ustedes ya han debido revisar en el día previo cómo se definen los casos, pero tenemos que estar claros con estos conceptos, por favor. Caso confirmado llamamos a aquel recién nacido que tiene un resultado de PCR COVID positivo. Es un examen de laboratorio, habíamos mencionado, es el único examen de laboratorio que nos permite diagnosticar o descartar la infección de COVID en el recién nacido. No sirve en el recién nacido el hisopado nasal, no sirve la prueba rápida, no sirve la prueba de anticuerpos. Se define como caso contacto aquel recién nacido que haya tenido contacto, compartido habitación, transporte o sala de internación de neonatología con alguna persona o paciente confirmado de COVID. ¿Eso qué significa? Habitación se refiere a la madre, son los recién nacidos, pueden estar en alojamiento conjunto con las madres positivas, y si la madre no guarda las medidas de aislamiento como el barbijo, el lavado de manos, etcétera, o algún familiar cercano, o también en la sala de internación, si el recién nacido es hospitalizado, el personal de salud no mantiene estas medidas de bioseguridad, entonces puede considerarse ese recién nacido como contacto de un paciente positivo COVID. Se define como caso sospechoso aquel recién nacido que presente una enfermedad respiratoria aguda, en la cual se puede evidenciar fiebre o al menos algún signo o síntoma de enfermedad respiratoria, como cuál. Puede tener signos de dificultad respiratoria, el aleteo nasal, el quejido expiratorio, la retracción subcostal o intercostal, algún grado de cianosis y requerimiento de oxígeno suplementario, es decir, requerimiento de oxígeno ya sea por puntas nasales, mascarilla, sin aparente otra etiología. También se considera caso sospechoso aquel recién nacido con enfermedad respiratoria
y o sistémica grave, como por ejemplo una sepsis, que requiere hospitalización sin otra etiología específica. Es decir, revisamos entre los antecedentes perinatales y la madre aparentemente no ha tenido infecciones del tracto urinario, no ha tenido infecciones vaginales, no ha habido antecedentes de RPM, pero el recién nacido presenta compromiso respiratorio o incluso compromiso de todos sus sistemas, una sepsis. En ese caso, se considera caso sospechoso ese recién nacido hasta no tener el resultado del PCR COVID. Siguiente. Continuando con la definición, recién nacido sospechoso, de acuerdo a los criterios epidemiológicos, es decir, de acuerdo a los antecedentes de la madre sobre todo, que es su principal contacto, teníamos que mencionar de que el recién nacido sospechoso es aquel que tiene una madre que ha salido positiva 14 días antes del parto o 28 días después del parto. Ese recién nacido hay que considerarlo sospechoso y si en caso de que la madre sea positiva, también se debe realizar el PCR en este tipo de bebés para confirmar o descartar que haya habido la transmisión horizontal, es decir, el contagio por vía respiratoria o el contagio por contacto directo sin el uso de las medidas de bioseguridad recomendadas, como son el lavado de manos o el uso de alcohol en gel. Es lo que siempre debemos recomendar a todas las pacientes que atendamos, no solo en la consulta, sino sobre todo en los hospitales, en las áreas de maternidad, donde se atienden a los recién nacidos y a sus madres. También la recomendación, como nos menciona la figura, en alojamiento conjunto, puerperio o en domicilio, las madres consideradas sospechosas o positivas deben guardar aislamiento junto a sus recién nacidos y en lo posible limitar las visitas. Solamente tener contacto con el entorno familiar más cercano, con el fin de evitar, ¿no?, la diseminación de la enfermedad. Siguiente. Comenzamos con la atención del recién nacido sospechoso COVID-19. Todo comienza con el triaje. ¿Qué es el triaje? El triaje es la evaluación inicial para detectar, en base a los antecedentes, a la anamnesis o preguntas que vayamos a hacer a la gestante y a sus familiares sobre si esa paciente es o no sospechosa o del COVID-19. Como habíamos mencionado, el triaje nos sirve para identificar si la gestante, la mujer embarazada, tiene antecedentes de haber tenido contacto con pacientes positivos, eso es un caso sospechoso, o tiene sintomatología de respiratoria, febril, compromiso del estado general, caso sospechoso hasta tener el resultado del laboratorio. Y el confirmado, como habíamos mencionado, con el resultado positivo específico para el COVID-19. Segundo, en el caso de confirmar, caso sospechoso o confirmado, mientras no tengamos el resultado del COVID y la madre presente algún antecedente de contacto con paciente positivo o sintomatología febril o de compromiso sistémico sin etiología clara, debemos considerar a esta paciente como posiblemente infectada y posiblemente contagiosa antes de confirmar si no tenemos el resultado, para lo cual se debe siempre atender con medidas de aislamiento de contacto y de gotas, no solamente a los familiares, sino personalmente, principalmente, mejor dicho, todo el personal de salud. No deben olvidarse utilizar todo el tiempo sus medidas de aislamiento. Se recomienda que la gestante sospechosa o positiva use de forma obligatoria y permanente el barbijo quirúrgico. Esto con el fin de evitar la transmisión respiratoria, que son a través de las gotitas de flujo. El personal de salud debe observar de forma obligatoria y correcta, debe ser capacitado en cada centro de salud, en cada hospital y también en cada comunidad sobre el uso adecuado y correcto, además de obligatorio, de todo su equipo de PP, es decir, de equipo de protección personal, que consiste principalmente en el barbijo. Pues lo ideal es un N95, que es el protector de partículas que evita, ¿no?, el ingreso de las partículas.
más del 90% de los casos y por lo tanto evita la transmisión respiratoria. El uso de guantes, el uso de botas, de un mandil que sea o una bata que sea idealmente descartable, que sea antiadherente y que pueda ser fácilmente, como habíamos mencionado, descartable. Y las medidas de bioseguridad, sobre todo mencionadas, que son las de el lavado de manos o el uso del alcohol en gel. Todo esto con el fin para evitar la transmisión de contacto, debido a que, no se olviden ustedes, la madre en trabajo de parto, gestante, generalmente hiperventila, están bastante nerviosas y en algún caso pueden, pese a las recomendaciones, olvidar el uso adecuado del barbijo. Es por eso que, y también olvidar o descuidar el lavado de manos y el uso del alcohol en gel, la limpieza de las superficies que utilice, de la mesita, de sus utensilios, etcétera. Pero el personal de salud no debe incurrir en este error. Tiene que estar todo el tiempo pendiente, ya sea enfermería, médicos, personal de aseo, todo el personal de salud está incluido. Tiene que estar pendiente, tiene que estar alerta y verificar que se cumplan estas medidas de bioseguridad para, como había mencionado, evitar la transmisión de contacto. También ustedes han debido ver en varios centros de salud, hospitales, en varias maternidades, que ya no se permite el ingreso libre. Se restringe el ingreso, sobre todo de los acompañantes sintomáticos, es decir, aquellos pacientes que en el triaje inicial, que se hace generalmente al ingreso del hospital, se verifica mediante un cuestionario que si tuviera sido portador de algún síntoma respiratorio, febril, ese paciente o ese acompañante visita, etcétera, familiar, no debería ingresar al hospital porque es sospechoso, y más si tiene síntomas respiratorios o febriles. Tampoco se debe permitir el ingreso, no se recomienda en realidad el ingreso de personas mayores de 60 años o de personas con patologías de base, pacientes con diabetes, hipertensión, menores de edad, etcétera, porque ellos tienen riesgo de presentar formas graves del COVID y sobre todo los sintomáticos, incluso la posibilidad de diseminar la infección si es que resultaran positivos para el SARS-CoV-2. Siguiente. Continuando con la atención del recién nacido sospechoso o positivo COVID. Debemos contar en toda institución con el equipo y los insumos exclusivos para la atención del recién nacido sospechoso positivo. Un ejemplo, deberíamos tener un ambiente aislado. Bueno, en realidad aislado se refiere a que el ambiente debe ser de uso exclusivo para este tipo de pacientes. No significa que va a ser en el depósito este ambiente, ¿no? Tiene que ser un ambiente exclusivo de uso para los pacientes considerados gestantes sospechosas o positivas para COVID y su recién nacido. Para el recién nacido necesitamos una servocuna o cuna de calor radiante donde hagamos la recepción, la antropometría y los cuidados inmediatos del recién nacido. Necesitamos un monitor de oxígeno, pulso o lo que llamamos pulsioxímetro, un estetoscopio específico para esa área. No es que salga de esa área, pase por una sala, vaya al consultorio, no. Tiene que quedarse solo en esa área. Una bolsa de reanimación, a lo que me refiero es el AMBU, que todos conocemos, con un filtro EPA. Esta es la condición ideal. Lastimosamente, creo que ni la maternidad tiene este filtro EPA porque los costos son elevados. Además, las recomendaciones que sean descartables y no se dispone en gran cantidad. De todas maneras, es lo que se recomienda y si no, ya vamos a ver qué alternativas utilizar. El equipo de aspiración, también el material, las sondas de aspiración, etcétera, tienen que ser descartables para este tipo de pacientes porque no olvidemos de que la transmisión principal es por vía respiratoria. Habíamos mencionado que no existen datos de transmisión vertical, o sea, de la madre por la placenta al niño, pero sí de las secreciones de la madre, las secreciones respiratorias o cuando la madre tiene contacto con su cara, no se lava las manos o tiene contacto con superficies contaminadas y no se lava o no se asea de forma adecuada las manos, entonces puede contaminar a su bebé. Quinto, habíamos mencionado que se debe proporcionar una atención óptima del parto a la cesárea. ¿Qué se refiere a esto?
que para atender este tipo de pacientes se debe contar con todo el personal de ginecología y pediatría capacitado, además de los equipamientos e insumos necesarios. ¿Qué significa esto? Hemos visto, bueno, ustedes también han debido escuchar de algunos colegas de que tratan de aislar a estas pacientes, como dice, ¿no?, la norma, aislarlo y ellos lo toman en el sentido de que algunas personas, por el miedo a la transmisión, al contagio, etcétera, a pesar de saber que si utilizan un EPP adecuado y mantienen las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, la desinfección de las superficies, a veces dejan de atender en las condiciones óptimas al recién nacido y a la gestante. Y esto no se debería hacer, eso no es lo que se recomienda. Este tipo de pacientes sospechosas o positivas merecen tener la misma atención óptima tanto en su parto o en su cesárea. También la norma indica que se debe estabilizar a los pacientes críticos, en este caso los neonatos, previo al traslado de emergencia, ya sea una terapia neonatal en caso de que el nacimiento sea en un centro de primer o de segundo nivel, tanto para la madre como para el niño. Habíamos indicado en condiciones óptimas y de acuerdo a los protocolos y manejos estandarizados. Siempre, siempre con el uso del EPP y las medidas de bioseguridad. Siguiente, por favor. En cuanto al nacimiento, la vía de parto va a ser decidida en base a los criterios obstétricos habituales. Se ha visto un boom de muchas cesáreas, pero revisando la mayoría de los artículos, y probablemente ustedes han debido revisar o revisan, hay el tema con la parte de ginecología. No está descrito que la cesárea disminuye el riesgo de la transmisión del SARS-CoV-2, o sea, del COVID. Por lo tanto, sea parto o sea cesárea, va a ser de acuerdo a las características que reúna tanto la madre y de acuerdo a la vitalidad o riesgo que tenga el niño. Es decir, es específico para cada caso, como se atiende normalmente, siempre con el uso del EPP y las medidas de bioseguridad. Mencionar también que la gestante y el personal de salud, vamos a volver a incidir en este punto, debe utilizar de forma continua y adecuada el gorro, el barbijo N95, una protección ocular, doble par de guantes, un camisolín hidrorrepelente, doble bota. Aquí adicionar que se debe mantener siempre el lavado de manos o la desinfección con alcohol en gel, no solamente de las manos, sino también de las superficies de contacto. El quirófano o sala de partos debe estar identificado como sala de aislamiento de contacto y gotas. Además, debe tener equipo necesario para resolver cualquier situación de urgencia. Lo que habíamos mencionado, la bolsa autoinflable o ambú, idealmente con un filtro EPA, y si no, mínimamente tiene que tener un ambú, aunque sin filtro, pero el personal de salud sí o sí tiene que utilizar todo su EPP y mantener las medidas de bioseguridad. Todo con el fin de evitar el traslado de un recién nacido potencialmente contagioso. Es decir, no tengo en la sala, si el personal de salud o el centro de salud no ha previsto tener una sala de aislamiento, el nacimiento puede ocurrir en una sala común y exponer a otro tipo de pacientes a que se contagien, ¿no? Se contaminen. Siguiente. Referente al nacimiento, la ligadura del cordón umbilical se va a seguir de acuerdo a las recomendaciones como para otro tipo de pacientes. Generalmente se hace entre el minuto y los 3 minutos de vida del recién nacido. Esto dependiendo de la estabilidad del bebé. Es decir, si el bebé se encuentra con una respiración activa, está con buen tono, como en este caso, tiene un llanto vigoroso, una frecuencia cardíaca mayor de 100, es decir, tiene un Apgar adecuado, mayor de 7. En este caso, el apego precoz, la ligadura del cordón, generalmente se mantiene de acuerdo a lo descrito por la OMS y el Ministerio, la ligadura tardía. No existe evidencia de que contraindique el contacto piel a piel, porque habíamos mencionado de que la transmisión de contacto se daría en caso de que la madre no utilice las medidas de bioseguridad. La principal, el uso del barbijo. Acá estamos viendo, tiene el barbijo quirúrgico.
La madre tiene que hacer el lavado previo de manos supervisado por el personal de salud, pero además la madre tiene que evitar el contacto con la cara, que es la principal fuente de eliminación de secreciones respiratorias. Si la madre utiliza de forma adecuada el barbijo, ha tenido un adecuado lavado de manos, evita el contacto de las manos con la cara, entonces no hay por qué prohibirse el contacto piel a piel o contacto precoz. Esto va a fortalecer siempre el vínculo madre-niño. Además, tampoco se altera los cuidados o atención, medidas de rutina en el recién nacido, es decir, la administración de la vitamina K, la profilaxis ocular, la antropometría, el examen físico, todo se realiza dentro de lo que se recomienda y de lo que se conoce normalmente para la atención del recién nacido, siempre y cuando éste se encuentre en condiciones estables. Como había mencionado, con una respiración regular, un llanto vigoroso, un buen tono muscular, el aspecto rosado, con discreta crocianosis, sin signos de dificultad respiratoria. Entonces, este pacientito puede tener sus cuidados de rutina. Siguiente. Acá mencionamos, esto es importante, el soporte vital, es decir, la reanimación en neonatología, pero adaptado para el COVID-19. En esta parte voy a pedirles un poquito que tengamos un poco a detalle, el gráfico no ha salido muy claro. Lo que se menciona, sobre todo en la parte roja, indica de que el recién nacido va a tener, hola, se escucha, ¿no? Una vez que se recepciona al recién nacido, tanto el personal de salud como la madre tiene que tener en todo momento tiene que tener el EPP y guardar las medidas de bioseguridad. Eso tiene que ser una norma, como cuando se revisa para entrar a quirófano, que todos los elementos, todos los asistentes y todo el equipo esté listo. Tenemos que verificar que todos los asistentes para el parto utilicen el EPP y las medidas de bioseguridad de forma adecuada y permanente. Es la principal medida de prevención del contagio del COVID-19. Por favor, eso no nos olvidemos. Es parte de nuestra función como personal de salud, educar e informar a toda la población en general. Mencionar en la primera parte. Entonces se produce el nacimiento. En la parte inicial, ya lo que habíamos mencionado, se pregunta a la madre, a los familiares, si hay o no sintomatología respiratoria o si existe algún tipo de sintomatología sistémica como fiebre o antecedentes de venir de una zona endémica. En algunos casos, si ustedes recuerdan, nuestro departamento ha sido clasificado de acuerdo a la cantidad de contagios en municipios de alto, moderado, regular grado de riesgo. Entonces, verificar si viene esa paciente o esa familia de una zona de alto riesgo, es considerarla sospechosa, principalmente si no utiliza las medidas de bioseguridad o ha sido contacto de un paciente COVID positivo. Mencionar acá, como dice un punto rojo, considerar siempre el uso obligatorio y adecuado del EPP y las medidas de bioseguridad y aislamiento. Tenemos además que ubicar a la paciente en una sala de aislamiento, en una sala donde solo se atiendan este tipo de pacientes. Nace el niño, entonces aplicamos las medidas que habíamos mencionado, el contacto precoz, la ligadura tardía de cordón, tomando en cuenta que el recién nacido esté estable y la madre también. En caso de inestabilidad, entonces pasará a las otras maniobras. La maniobra de indicar, de evaluar el tono, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria para proseguir con el esquema de reanimación habitual. Habíamos mencionado acá en la parte de que se recepciona al bebé, todo el material que se utilice para recepcionar al bebé idealmente debe ser descartable, es decir, desechable. Recepcionamos a los bebés con toallas, campos estériles, esos idealmente deberían ser descartables para evitar, como habíamos mencionado, la transmisión de contacto, porque es cierto, está descrito en casos muy aislados
la transmisión a través de secreciones, pero no está descrito en la placenta, pero se menciona esa parte, que se debe descartar el material que se utilice para atender a ese recién nacido. Es lo ideal. Y si no, por lo menos tener una adecuada limpieza, una adecuada esterilización para evitar la transmisión de contacto. Luego mencionamos acá, al evaluar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tono de ese recién nacido, detectamos algún tipo de problema, una bradicardia, una apnea, entonces tenemos que iniciar los pasos de la reanimación neonatal principales, es decir, posicionar la cabeza, despejar la vía aérea, aspirar secreciones si fuera necesario, pero siempre, como menciona, utilizando el EPP y las medidas de bioseguridad correctamente. Para la atención de un recién nacido que ha nacido con un Apgar disminuido, que no tiene una adecuada frecuencia cardíaca, ejemplo menos de 100, que no respira de forma adecuada o está en apnea, se debe, la reanimación tiene que estar a cargo del personal que esté capacitado, como habíamos mencionado, no el hecho de que sea un sospechoso positivo de COVID merece menos atención, sino que igual que el resto de la población, personal capacitado, pero que además observe y cuide el uso correcto del EPP y de las medidas de bioseguridad. Idealmente, para esto deberíamos tener también, como mencionaba, un material exclusivo, es decir, solo para el uso de este tipo de pacientes. Y en el caso de la aspiración, tendría que ser un circuito cerrado. Y en el caso de la utilización de una bolsa o máscara, tendríamos que utilizar el ambú con un filtro EPA, que vamos a ver en las siguientes imágenes. Y así, a medida que vamos avanzando en el esquema de reanimación, en varios puntos menciona, y vuelve a mencionar sobre todo en las áreas rojas, si ustedes verifican, donde se tiene que volver a evaluar no solamente cómo va la respuesta a la reanimación, sino que se debe mantener en todo momento las medidas de bioseguridad y el uso del EPP para evitar la transmisión respiratoria y la transmisión de contacto. Los valores de saturación no se han modificado, tampoco se ha modificado que la reanimación se realice entre una o dos personas, aunque menciona los artículos de que se debe limitar en esta sala solo el número de personal necesario. Por ejemplo, si hay una persona en la reanimación neonatal, se recomienda 2 a 3 personas. La primera persona se ocupa, es el reanimador principal, se va a ocupar de asistir la parte respiratoria, estabilizar la parte respiratoria. El segundo reanimador ya nos ayudará con los signos vitales y en algún caso con las compresiones torácicas. Y la tercera persona, que es generalmente del equipo de enfermería, que nos asiste con la parte de administración de medicamentos, colocación de vía y en algún caso también para el registro de las notas, las horas y el registro de los pasos de la reanimación. Entonces esas 3 personas serían las únicas que deberían estar en esta sala, aunque en algunos centros de salud, como son hospitales públicos, otros son hospitales escuela, a veces se hacina, ¿no? Viene el estudiante de enfermería, viene el estudiante de medicina, viene el estudiante de alguna otra área, están 5 o 6 personas, no es lo recomendable. Siguiente, por favor. Estos son los filtros, les voy a indicar acá. Estos azules son los filtros EPA. ¿Qué significa EPA? Es un filtro de alta eficiencia de partículas de tamaño mínimo. En este caso, las partículas virales. Vemos acá que este dispositivo se conecta entre la bolsa y la máscara. Entonces, aquí lo propio. Estas son las bolsas de reanimación o ambú. Y acá vemos el reanimador en T. Acá también tiene su filtro. Entonces, aquí vemos un recién nacido vigoroso, pero en este caso, como les había mencionado, ya con un reanimador y con 2 reanimadores. Obviamente acá nos falta la imagen de ver que el personal de salud tiene que utilizar en todo momento su EPP y las medidas de bioseguridad mencionadas previamente. Siguiente, por favor. Siguiente. Específicamente, cuando internamos a un recién nacido, vamos a evaluar, como habíamos mencionado en principio, los recién nacidos, 90%, incluso en algunos artículos hasta el 95%, no requieren de internación, son recién nacidos asintomáticos
por lo que pueden estar en la internación conjunta o puerperio con la madre, con la recomendación de que la madre todo el tiempo utilice el barbijo quirúrgico y cuide el lavado de manos o el uso de alcohol en gel. También se recomienda que el recién nacido se encuentre en una cuna distante a 2 metros de la cabecera de la madre. Esto sobre todo porque la madre en algún momento se quita el barbijo para alimentarse, para hacer el aseo de la boca, etcétera. Entonces el recién nacido tiene que estar alejado de la cabecera de la madre, sobre todo en esos momentos, porque el recién nacido, no olvidemos, no utiliza nunca el barbijo. Es la madre la que utiliza el barbijo, y si es madre positiva, el riesgo de transmisión directa por la parte respiratoria, cuanto más cerca esté el niño, es alto. Se puede recomendar el alojamiento, es decir, el alojamiento del recién nacido en otra habitación cuando la madre esté en situación delicada, es decir, requiere internación en terapia intensiva materna, su estado clínico requiera cuidados especiales, ejemplo, las pacientes con preeclampsia, pacientes con hemorragias de la tercera parte de las bueno, hemorragias del embarazo, pacientes que tengan algún requerimiento de oxígeno o requieren monitorización continua. En ese caso, entonces a los recién nacidos se los va a alojar en una habitación separada. También esto va a depender de nuestra disponibilidad, ¿no? En nuestros centros de salud a veces no tenemos muchos ambientes, y aunque tenemos ambientes, a veces tampoco no tenemos la cantidad de personal de suficiente para atender varios ambientes a la vez. Todo tiempo se debe recomendar el distanciamiento, como hemos mencionado, idealmente es 2 metros de la cabecera de la madre, la cuna del bebé. Las medidas de aislamiento de contacto, el barbijo quirúrgico, el lavado de manos y la higiene personal de la madre. Como personal de salud no debemos cansarnos en recomendar el adecuado lavado de manos y la desinfección de las superficies de contacto, la mesa, la ropa de cama, etc. Generalmente en los pacientes recién nacidos asintomáticos no está indicado hacer el PCR de forma rutinaria, y se puede otorgar el alta en cuando la madre y el niño estén estables, es decir, no requieran internación, pero sí se deben ir de alta, ya sea de la sala de puerperio por parto, por cesárea, a las 24-48 horas, con la indicación expresa de mantener aislamiento estricto durante mínimamente 14 días, y a la madre recomendar siempre el uso del barbijo quirúrgico, lavado de manos y la higiene personal, la restricción de visitas, el aislamiento estricto, para evitar la diseminación de la infección. Siguiente, por favor. Cuando el recién nacido es sintomático y requiere hospitalización para cuidados intermedios e intensivos, las recomendaciones internacionales, nacionales, indican que todo centro de salud u hospital debe tener una habitación o sala específica para internar a este tipo de pacientes, idealmente con presión negativa o filtros CEPA centrales. De no contar con este sector, mínimamente se debe utilizar una incubadora. Esto como método de barrera, sobre todo para evitar el contacto y la diseminación de gotas o secreciones del recién nacido. El recién nacido sintomático debe estar monitorizado de forma continua en la parte de los signos vitales, y sí, en este tipo de pacientes se debe tomar la prueba del PCR para COVID. Es la única prueba diagnóstica o que nos ayudaría a descartar el COVID en este tipo de pacientes. No sirve, repito, el hisopado nasal, no sirve el antígeno nasal, no sirven las pruebas rápidas. Se recomienda a este tipo de pacientes además hacer exámenes de laboratorio generales como el hemograma completo, la proteína C reactiva, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, control de ionograma, control de cómo está la coagulación, una gasometría, cultivos, y en los estudios de imagen principalmente una radiografía de tórax, e ideal en algunos casos una tomografía. El manejo clínico de este paciente va a ser de acuerdo a las normas y protocolos de manejo de los recién nacidos, no solamente en la parte respiratoria, porque si existe compromiso a nivel sistémico, entonces también de acuerdo a norma y protocolo, pero siempre cuidando las medidas de aislamiento y el uso adecuado del EPT por el personal de salud. Siguiente. Sí,
Siguiente, por favor. Mencionan algunas manifestaciones clínicas de los recién nacidos del COVID. Son similares a los del adulto. Sin embargo, las principales o con mayor frecuencia vamos a mencionar las siguientes. Las manifestaciones respiratorias como la taquipnea, la retracción intercostal y la presencia de rinitis se va a presentar en el 52.5% de los pacientes positivos, de los neonatos positivos. La fiebre en un 44.3%. A su vez, las manifestaciones gastrointestinales como la diarrea, los vómitos o la mala tolerancia a la alimentación va a ser el 36%. A nivel neurológico tenemos la hipertonía, irritabilidad, hipotonía, letargo o apneas con un 18.6% y manifestaciones ya sistémicas a nivel cardiovascular o hemodinámico como taquicardia, hipotensión. Otras menos específicas, pero que también pueden ser parte de los signos y síntomas del neonato con COVID, son la conjuntivitis, la hipotermia, etcétera. Y como habíamos mencionado también, entre los hallazgos principales del laboratorio, generalmente se halla leucopenia y elevación de los marcadores de reacción inflamatoria, como la proteína C reactiva, la procalcitonina. Tenemos también que en los estudios de imagen, como en algún caso la ecografía, sobre todo la radiografía, se puede ver un patrón alveolar intersticial tipo reticulado, como mencionan algunos textos, tipo vidrio esmerilado o de opacificidad pulmonar bilateral. Y en la tomografía también se observa esto en el 64% de los pacientes. Siguiente, por favor. Mencionar. Una vez que el paciente, el recién nacido, ha nacido y requiere ser hospitalizado, dependiendo dónde ha nacido este paciente, si ha nacido en un centro de primer, segundo nivel y requiere internación y cuidados intermedios o intensivos, tenemos que cuidar también cómo va a ser trasladado este tipo de paciente. Debe ser trasladado en una incubadora cerrada, ya habíamos mencionado, para evitar la diseminación de las secreciones y la transmisión respiratoria. El personal que lo traslada debe utilizar en todo momento de forma adecuada y obligatoria el EPP, el uso del barbijo N95, gorro, botas, guantes, camisolín, hidrorrepelente, etc. El paciente que requiere soporte ventilatorio debe utilizar, además del EPP, los equipos específicos, que habíamos mencionado, con el filtro EPA, sobre todo para los procedimientos que generan producción de aerosoles, como por ejemplo la ventilación a presión positiva o la reanimación con el AMBU, la intubación y también la aspiración de secreciones. Todo este equipo debería tener los filtros EPA para disminuir la producción de aerosoles y con ello disminuir la transmisión respiratoria. Y el recién nacido debe transportarse adecuadamente monitorizado. O sea, tenemos que monitorizar al paciente, no podemos dejarlo abandonado, no dejarlo trasladarlo sin monitorizarlo, sin manipularlo, solamente porque se sospecha que es COVID o es COVID positivo. Si utilizamos de forma adecuada el EPP, disponemos de material idealmente con filtro EPA y si no, por lo menos tratar de que sean descartables, entonces el riesgo de contagio directo es mínimo si nosotros cuidamos mantener el EPP y las medidas de bioseguridad. Siguiente, por favor. Si el traslado es extrahospitalario, como había mencionado, tenemos que trasladar al bebé a otro centro de salud en incubadora cerrada. El personal debe utilizar en todo tiempo el EPP y debe seguir monitorizado. Esto para trasladar de un centro de primer, segundo nivel a uno de tercero, en caso de ser necesario, de acuerdo al estado clínico del recién nacido o neonato. Siguiente, por favor. En cuanto a la lactancia materna, se va a alentar, se recomienda, ya está descrito, que la lactancia materna no es un mecanismo de transmisión del COVID. Por lo tanto, se debe fomentar la lactancia materna y el apego precoz.
siempre recomendando a la madre el lavado minucioso de las manos y del pecho, además de asegurar la correcta colocación del barbijo quirúrgico, como vemos en esta imagen. Se debe además enseñar a la madre y a sus familiares sobre mantener limpias las áreas y superficies de contacto, su mesita de noche, la cabecera de su cama, el recambio frecuente de las sábanas, etc. Y además, la madre debe sentarse siempre fuera de la cama, porque habíamos mencionado la madre en la cama. Muchas veces las puérperas, generalmente en sus primeros días, hacen un reposo y en alguna oportunidad retiran la mascarilla para la alimentación, para el aseo de la boca, y pueden llegar a tocarse las manos a la cara, y si en algún momento olvidan el aseo de las manos, estas manos contaminadas pueden tocar las sábanas, la ropa de cama, la mesita de noche, etcétera. Todo lo que esté cerca a la madre puede considerarse contaminada. Entonces, por lo tanto, el recién nacido no puede estar dentro de la misma cama, o sea, si no puede hacer colecho con una paciente sospechosa y menos con una positiva. Debe tener su cuna separada de la madre, porque además mencionar que el recién nacido no utiliza barbijo. Y el 74, casi 83% de los contagios del recién nacido ha sido generalmente a través de la madre infectada o de algún familiar cercano de su entorno, padre, abuelos, por lo cual se debe volver a recomendar que las madres deben guardar aislamiento estricto en domicilio sin recibir visitas. Finalizada la alimentación, la lactancia materna, se debe retornar al distanciamiento del bebé a la cuna, la madre a la cama, además del lavado de manos. Siguiente, por favor. Habíamos mencionado, la leche materna es siempre la mejor elección. Se debe recomendar a la lactancia, se debe fomentar por todos los beneficios que esta produce. Esto durante el alojamiento, habíamos mencionado el alojamiento conjunto puerperio, la madre debe utilizar en todo tiempo la mascarilla, el lavado de manos y sobre todo antes y después de lactar. También se recomienda de que en algún caso, si la madre, por decir, está postquirúrgica, postoperada o tiene una situación de control, por ejemplo, la preeclampsia, es portadora de alguna sonda, etcétera, algún familiar sano que utilice todo el equipo de PP, el lavado de manos, puede acompañar a esa paciente, pero solo un familiar. Y si la madre se encuentra delicada, enferma, está internada en la terapia intensiva, se debe recomendar la otra opción, extracción de la leche materna, sobre todo de las primeras horas, el calostro, o tomar la opción de la leche de donante, que todavía en nuestro país estamos recién comenzando con el banco de leche materna, pero es que es lo ideal. En caso de no disponibilidad de leche materna, tendríamos que recurrir a la utilización de una fórmula artificial, siempre con el visto bueno del médico o pediatra de cabecera. Siguiente, por favor. Cuando se da de alta la madre y el recién nacido, sobre todo de alojamiento conjunto y en algún caso de los cuidados intermedios. En el hogar, la madre que va a ser considerada positiva debe continuar dándole el pecho a su niño o extrayéndose la leche dependiendo de la situación de la señora, siempre manteniendo adecuadas medidas de higiene, bioseguridad, lavado de manos y el uso adecuado de la mascarilla. La madre no debe recibir visitas, recordemos, debe mantener su aislamiento, lo ideal debe ser unos 14 días y tendrá que ser seguida madre y niño por telemonitoreo. Para ello debemos confirmar los datos de contacto de la madre. Entonces tenemos varios call centers, no solamente se han organizado los centros de salud, sino también desde el CEDES, ¿no? Entonces tenemos que hacer que funcionen esos centros para seguir orientando a las mamás, estimulando, aclarando dudas y haciendo el seguimiento para verificar que se mantengan asintomáticos o tengan una sintomatología leve y no se descompensen, ¿no? Siguiente, por favor. En resumen, antes del parto debemos evaluar, hacer un triaje para evaluar el estado clínico de la madre, cómo se encuentra el recién nacido en los controles prenatales y recomendar normalmente el parto normal si cumple con todo esto, si tiene una adecuada
la madre se encuentra sana, tiene un adecuado bienestar fetal y una edad gestacional adecuada, normalmente no se recomienda la cesárea. No, la cesárea no disminuye el riesgo de que el recién nacido presente alguna sintomatología. Durante el nacimiento tiene que utilizar todo el personal de salud un equipo de protección personal, así mismo como la madre. El equipo de protección personal para la madre que se recomienda sobre todo es el uso del barbijo quirúrgico. Y además la recomendación de que deben asistir al parto y al alojamiento conjunto o visitas pocas personas, sobre todo aquellas personas que no tienen factores de riesgo. Las personas mayores de 60 años no pueden asistir, tampoco las menores. Y después del nacimiento debemos fomentar la lactancia materna. Se puede o no realizar el baño después de las primeras 24 horas de vida, esto como en todo recién nacido, y evitar, como habíamos mencionado, más de la presencia de una persona en la habitación de la paciente. Dentro del hospital, generalmente en las recién nacidos, hijos de madres positivas o sintomáticas, debe hacer principalmente una prueba PCR a las 24 horas del nacimiento y un segundo control a las 72 horas de vida para descartar o confirmar la infección. Aquí vemos cómo tenemos que utilizar la incubadora, ya sea para la internación y el transporte. Esto nos ofrece una medida de barrera que no es del todo segura, pero que por lo menos nos da un 70 a 75% de protección. Lo ideal es tener un ambiente aislado, es decir, una sala única para estos pacientes con filtro cepa. Pero si no se dispone, mínimamente tenemos que tener una incubadora, tenemos que utilizar todo el tiempo el barbijo, el EPP, gorros, batas, botas, idealmente descartables. Y esa sala tiene que tener todo su material exclusivamente para el uso de este tipo de pacientes y en esa sala. No podemos estar prestándonos, acá dejo estetoscopio, luego me lo llevo a la consulta, luego me lo llevo a mi casa, no. Ese estetoscopio si se usa ahí, se queda ahí. Lo mismo con el resto de los materiales. En los procesos de aerolización, es decir, en los procedimientos donde se produzcan secreciones, sobre todo a nivel de la vía respiratoria, se menciona que hay que tener mayor cuidado en el uso del EPP, sobre todo el N95, el antiparras, un camisolín descartable, botas, doble guante, etcétera, cuando vemos que el recién nacido va a requerir ventilación manual, va a requerir aspiración o succión, va a requerir intubación endotraqueal o en algún caso se requiere nebulizar, porque todos estos procedimientos generan aerosoles, es decir, generan que las secreciones se movilicen y se exterioricen. Y si nosotros no utilizamos barbijo adecuado, camisolín, etcétera, que tenemos contacto con estas secreciones, podemos tener alto riesgo de contagio. Durante la lactancia materna habíamos mencionado que siempre la madre tiene que ser capacitada, educada sobre el lavado de manos. Si en algún momento se va a usar el biberón, tenemos que evitar que o sea, más que el biberón, la fórmula, porque se puede dar fórmula por vasito, por cuchara, que esa fórmula tenga contacto con otros individuos y peor con pacientes que no han cumplido con las medidas de bioseguridad. Todo el tiempo el personal de salud debe utilizar su equipo de protección personal. Y menciona que la lactancia materna sigue siendo el mejor alimento para el recién nacido. Fortalece el vínculo madre-niño y debemos seguirlo fomentando. Siguiente, por favor. En resumen, lo que habíamos mencionado, la madre con sospecha de COVID, el resultado sale negativo, el cuidado de rutina del recién nacido. Ahora, si el recién nacido tiene otros problemas, es prematuro, tiene una patología de base, se lo maneja de acuerdo a protocolo. Madre positiva, el recién nacido asintomático, se manda alojamiento conjunto, se hace la prueba del COVID, sale negativo, se descarta la infección y se envía a la casa para alojamiento conjunto, pero continuamos con el seguimiento, habíamos mencionado por telemonitoreo, unos 14 días mínimamente. Si es positivo, pero está asintomático, madre estable, niño estable, podemos seguir la misma ruta. En cambio, en el recién nacido sintomático, para el traslado y la hospitalización o ingreso debe estar en una sala aislada. Si no se cuenta con una sala aislada, mínimamente dentro de una incubadora cerrada, donde tiene que estar todo el tiempo monitorizado y darle el tratamiento adecuado al protocolo
de la patología principal. Si es patología respiratoria, recibirá oxígeno, monitoreo de signos vitales, gasometría, radiografía de tórax. Si la patología, si los signos y síntomas son más de tipo gastrointestinal o cardiovascular, es decir, están hipotensos, están sépticos, entonces en ese caso el protocolo de manejo de sepsis con manejo de líquidos, transfusiones, aminas, antibióticos, etcétera. Habíamos mencionado que el test de COVID, lo ideal es hacer a las 24 horas de nacido con un segundo test a las 48 a 72 horas. Si se confirma positivo, internar al paciente sintomático y realizar todos los exámenes de laboratorio y de gabinetes respectivos. Si es negativo, entonces continuamos con el aislamiento, perdón, discontinuamos el aislamiento, pero continuamos la hospitalización hasta resolver los síntomas del paciente, hasta su alta. Siguiente, por favor. Eso sería todo en cuanto a lo que se refiere a las recomendaciones sobre el manejo actual del recién